prestigiosa institución, el Instituto de Capacitación Jurídica. El día de hoy tenemos el honor y el agrado de poder presentar a un docente sumamente destacado, el doctor Daniel Salas. El profesor Salas es Doctor of Philosophy in Spanish por University of Colorado, Master of Arts in Spanish por la University of Colorado en los Estados Unidos. Es bachiller en Lengua y Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es profesor e investigador en Centrum PUC Business School. Muchísimas gracias al doctor Daniel Salas, que ya se encuentra en la plataforma Zoom. Vamos a dar inicio a esta clase introductoria en este diplomado con tal prestigioso docente. Su tiempo, doctor. Bueno, muchas gracias por esas palabras, Zenuxia. Sí, vengo enseñando cursos de redacción y metodología durante ya mucho tiempo y conozco cuáles son, digamos, los principales problemas que tienen los jóvenes investigadores para terminar sus tesis. Tengo mucha experiencia en ese punto y he venido para ayudarlos. Esta primera clase va a ser introductoria, pero ya vamos a tocar algunos temas que van a ser, como ustedes pueden ver, importantes para el desarrollo de sus investigaciones. Lo que yo quisiera saber en primer lugar es, dirigiéndome a los que están presentes, exactamente por qué están aquí, es decir, ¿están en el estado de trabajo de sus tesis o ustedes ya son graduados y quieren hacer otras investigaciones? A ver, ¿podemos comenzar con Julio? Buenos días, doctor Salas. Mi nombre es Julio Rolando Bernal Gordillo, soy abogado de profesión. Bueno, cuando yo me gradué, justamente no me gradué con una tesis, me gradué con un expediente. Y bueno, y las consecuencias son estas, ¿no? Porque yo ya culminé ya una maestría en Derecho Civil y ahora estoy trabajando una tesis, pero tengo ciertos problemas en cuanto a encontrarle una coherencia entre el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico, justamente la hipótesis variable. Mi tesis está relacionado al campo del derecho civil y tiene que ver con la superposición de competencias normativas entre el proceso de saneamiento físico y legal que realizan los municipios y que realiza justamente COFOPRI. Son dos entidades en el cual se superponen sus funciones en un mismo fin, que es el saneamiento físico legal de predios. Ese es el tenor, el proyecto, ¿no?, que estoy trabajando en la tesis. Gracias, doctor Salas. Ya, no todas las tesis nacen y crecen iguales. Entonces, por ejemplo, Julio está dedicado a tesis de Derecho. Entonces, el error que muchos cometemos es aplicar, digamos, las normas típicas de una tesis, por ejemplo, en ciencias sociales, típicamente en psicología, y pretender trasladarlas a otros campos como son el derecho. Vamos a hablar mucho de eso también. Tengo preparado material para todas las áreas que conozco, no que conozco que yo que domino, pero sí que con las que he trabajado, asesorado a muchas personas. Muy bien. Entonces, Julio está trabajando tesis de maestría en Derecho. Muy bien. Liubka. ¿Aló, Liubka? Si no está presente, podemos pasar a Roxani. Hola, Roxani. ¿Qué pasó? ¿No están? A ver, Jenny Paucar. Jenny Paucar. Liubka dice que su micrófono está mal logrado. Yo pensé que no estaba presente. Bueno, pero Liubka, ya. Tu micrófono está mal logrado, conversamos después, pero igual quiero conversar con todos ustedes, ya sea por Zoom, o yo les voy a dejar también mi WhatsApp para que puedan, los que no pueden conversar conmigo ahorita puedan conversar por WhatsApp
y contarme sus historias, ya, porque no todos estamos en la misma situación. A ver, Roxani, si está presente, por favor. Jenny, Jenny Paucar. Bueno, Judith. Judith, ahora sí. ¿Qué tal, doctor? No Buenos te días. escucho. Ya, ahora sí. Cuéntanos tu historia, ¿en qué estás? Bueno, doctor, ciertamente no, busqué esta institución en sí, ¿no? Con la finalidad de que se me apoye, ¿no? En la desarrollo de mi tesis. Anteriormente tuve se puede decir una mala experiencia como asesor en la cual yo voy para el tema de derecho, en la cual anteriormente desarrollé una tesis de tema cuantitativo. Sin embargo, cuando llegó a Ya, presentar, tú estás en el campo del derecho, Judith. perdón, En derecho, tú vas a hacer una tesis en derecho. el tema de derecho y luego, y bueno, salió observado, ¿no? Tendría que ir a tema cualitativo, ¿no? A mi tesis y orientado más en el Sí, distinto. normalmente sí, tiene que ser. Entonces, bueno, yo tengo más o menos orientado mi tema y si no, ahora falta más centralizar en el tema cualitativo. Soy Muy bachiller. bien. Derecho. ¿En qué nivel? ¿Bachillerato, licenciatura, maestría? Bueno, ahora estoy para, ¿no? Obtener el título de abogada, ¿no? Ya, o sea, para licenciatura, ¿no es cierto? Claro. O sea, vas a hacer una tesis para licenciarte como abogada y poder ejercer como abogada. Estás en esa Sí, situación. sí, sí. Ya. Muy bien. Gabriela, buenos días. Buenos días con todos. Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Bueno, doctor, en realidad yo también soy del área de derecho y estoy Ujú. en el curso para poder realizar mi tesis de maestría. De maestría. Muy bien. Ya. Miriam, Juan Carlos Torres, Buenos días, doctor, ¿me buenos escucha? días. Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Eh, Igualmente. Mi experiencia es, y el motivo de mi presencia aquí es poder afianzar los conceptos de metodología de investigación y poder tener los conceptos claros para poder desarrollarme como investigador. Actualmente Claro, estoy, pero ¿en qué área estás trabajando? Es lo más importante que quiero saber. sí, estoy en el área de ingeniería. Bueno, Ujú. he estudiado ¿Y en ingeniería. qué grado? Estoy en el grado de bachiller, estoy en el proceso de titulación. Ya. Entonces, actualmente trabajo en uno de los ministerios y me relaciono con bastantes abogados. Y es más, la experiencia que tengo en este sector, tiende a la parte legal también. Entonces, pero estoy en proceso de titulación en ingeniería y voy a llevar algunos diplomados, respecto a cursos de derecho, entre otros, ¿no? Entonces, quiero desarrollar esos conceptos, ¿no? Pero es ingeniería mi carrera. Ya. Entonces tú tienes que graduarte de bachiller en ingeniería. No, no, titularme. Yo ya tengo el grado de Titularme, bachiller. la licenciatura en ingeniería. Sí, en ingeniería. Muy bien. Albany, ¿nos puedes contar? O sea, básicamente quiero saber en qué área está trabajando y cuánto han avanzado tu investigación. Básicamente eso. Albany, ¿puede hablar? ¿Presente? Albany, ¿pues ahí? Gary, a ver, Vilma Yolanda, Muy buenos días. Vilma. Sí, buenos ¿Con días. quién está hablando, perdón? Miriam. No, soy Wilma Yolanda. No sé si se me escucha porque estoy sin cámara, perdón. Está bien bajito tu volumen. A ver. Esa es la cámara, vas al micrófono del celular o del o de la computadora donde estés. Ah,
sí, muy buenos días. ¿Se me escucha mejor? Te escucho muy bajo, pero suficiente como para entender. Yo quiero saber básicamente en qué área estás trabajando, en qué grado estás trabajando, nada más. Ok. Muy buenos días. Yo soy de la ciudad de Tacna. Yo soy abogada y lo que quiero hacer es mi tesis de maestría en Derecho Constitucional. Ya. No he hecho, porque anteriormente, yo ya soy un poco mayor, anteriormente el grado de bachiller y el título era automático, ¿no? Y para el caso del título era examen de suficiencia. Entonces yo nunca he elaborado un proyecto de tesis, ¿no? Entonces Ya. quiero hacer eso, quiero hacer mi proyecto de tesis. De licenciatura, para ser licenciada en Derecho. En realidad magíster en Derecho Magíster. Constitucional, sí. Muy bien. Yadir. ¿Perdón? No, siguiente. Yadir Abel. Ok. Buenos días. Gracias, Vilma. Buenos días, un saludo para todos. Bueno, en realidad ya estoy terminando mi tesis de pregrado y estoy iniciando la elaboración de mi proyecto de tesis de posgrado. Entonces el curso me viene como anillo al dedo, pues. Ah, muy bien. ¿Exactamente en qué área? La tesis de pregrado tiene dos componentes. Se abarca el No, o tema sea, de ¿en la qué regulación. área? Derecho. En derecho, ¿no? El primero Eso es lo está que no me referido dijiste. a regulación de servicios públicos y Ya. análisis económico del derecho. Ya. Y el proyecto que estoy iniciando tiene que ver con la responsabilidad civil y los puntos controvertidos de un proceso judicial. Muy bien. Jeremy. Siguiente, por favor, Jeremy. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, básicamente quiero saber en qué grado están y en qué área están trabajando. Buenos días. Estoy estudiando Derecho, ¿ya? Estoy en el último año de carrera. Necesito realizar la tesis de titulación, ¿ya? Porque la del proyecto de investigación para el bachiller ya la tengo, pero me Ujú. falta básicamente lo que es el- El la título. tesis para la titulación. Entonces, Muy me bien. gustaría bastante poder obtener todos los conocimientos necesarios para realizar Ya. la tesis con Muy éxito. bien. Gracias. Pierre. Pierre. ¿No está presente? Gina. Sí, buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Sí, se escucha perfectamente. Buenos días, doctor. Yo actualmente soy abogada y he estudiado maestría en Derecho Constitucional Ya. y puedo tomar el curso porque quiero hacer mi tesis de la maestría. Ya. Estás en tu tesis de maestría. Sí, ¿Y en qué grado está? ¿10%, 20%, 30%? no, recién voy a iniciar a hacer mi Ya, tesis. pero sí vas a comenzar. Muy bien. Rubén Melitón, ¿no? Doctor, disculpe, acá estoy, diciendo que estaba malogrado mi micrófono. ¿Perdón? Acá estoy, soy Pierre. Sí, te estuve llamando. ¿Qué pasó? Mi micrófono no funcionaba, se había desactivado. Ya, bueno, cuéntame, por favor. Bueno, yo soy de la carrera de medicina y me gustaría mejorar mis técnicas de investigación, ya que yo quiero dedicarme a eso, a la parte de investigación. Tú ya no necesitas ningún título más, o sea, tú quieres ser investigador en medicina. Sí, sino Ya, que, bueno, mis asesores que me tocaron no fueron muy claros y me tocó aprender de la forma autodidacta. Así que me gustaría tener un curso como tal que me enseñe todos los aspectos que no conozco muy bien de cómo desarrollar una investigación. ya, vamos a hablar sobre eso tal vez un poco más personalmente, ¿ya? Porque eso es algo, un caso particular. A ver, Rubén Melitón, ¿no? Sí, buenos Rubén, días. ¿Me buenos días. escucha? Sí, sí, rápidamente, por Sí, favor. para obtener el grado de magíster en Derecho Penal. Ese es el motivo por el cual estoy viendo este curso. ¿Está muy avanzada tu tesis o recién la vas a avanzar? Recién lo voy a iniciar,
Muy bien. A ver, Ruth Villanueva. Buenos días. Yo también estoy realizando una maestría en Derecho Administrativo y Constitucional y justo estoy queriendo ver material, o sea, estoy queriendo ver un tema porque no sabía cómo plantearlo y por eso me he inscrito en este curso. Muy bien. Janet Rosario. Janet. Hola. Hola, Janet. ¿O es que no pueden, algunos no tienen micrófono? Esquima, pero solamente le echo a hervir, no ponle fruta y échale ¿cómo se llama? El chuño. Póngale, apaguen su micrófono, por favor. Los que no van a hablar, sí. Ya. Sí, sí, no se preocupe, no pasa nada. Ruth Villanueva. Bueno, Gary. Ruth Villanueva no tiene, bueno, ya. Giancarlo. Sí, aló, ¿se Sí. escucha? Sí. Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Actualmente yo trabajo en el Ministerio Público y estoy intentando optar al curso de una maestría y por ese es el motivo que quisiera conocer sobre el tema de la tesis, porque en el título Maestría no... en Derecho. Sí, maestría en Derecho Penal. ¿Y Edith? ¿Qué nos puedes contar? Hola, Edith. Bueno. Buenos días. Sí, por favor. Sí. Buenos días, profesor, compañeros. Sí, bueno, el motivo por el cual opté por este curso es para fortalecer los conocimientos que tengo y además para poder ahondar en los diferentes temas que se va a tratar. ¿En qué carrera exactamente? ¿Perdón? ¿En qué carrera? ¿En qué disciplina? Derecho. La gran mayoría son de Derecho, tenemos uno de Medicina y uno de Ingeniería. Muy bien. Ya, entonces, algunos no pudieron responder, o no sé si están con el micrófono apagado. Bueno, pero no importa, vamos a comenzar con nuestra presentación. Y voy a tratar de abarcar todo lo que pueda en estas 3 reuniones, todo lo que les sea de utilidad, y voy a compartir con ustedes material a través, le voy a dar al instituto, o sea, los materiales con los que estamos trabajando, con los que voy a trabajar. No solamente los PPTs, que no son tan interesantes, sino, digamos, material escrito con que les va a ayudar a ustedes a llenar formularios y hacerse preguntas sobre realmente qué cosa quieren investigar. Muy bien, entonces ahora sí voy a comenzar con mi presentación. Si tienen alguna pregunta, lo que vamos a hacer es levantar la mano, ¿no? ¿Saben levantar la mano en Zoom? ¿Ya? Y apaguen sus micrófonos y apaguen sus videos porque puede haber mucha saturación. Me ha pasado el día de ayer, pues que todo el mundo estaba con su cámara muy entusiasmado y se paraba cayendo el Zoom. Entonces lo que vamos a hacer es apagar las cámaras y los micrófonos, pero quiero su participación y quiero su participación levantando el dedito que tienen ahí para que puedan preguntar a través de Zoom. No se queden callados, ¿ya? Si hay algo que no ha quedado claro o que no estoy explicando, eso me ayuda muchísimo a mí para mejorar mi presentación, a ver qué cosa tal vez se me está pasando. Entonces voy a compartir pantalla y voy a compartir con ustedes lo que he estado preparando desde hace varios días, en realidad hace tiempo para hoy. No sé si todos pueden ver ahora sí el PPT y pueden achicar la pantallita de Zoom, ¿ya? No vamos a ver todo el PPT hoy día, pero vamos a avanzar lo que podamos hasta las 12. Y yo les voy a dar también mi WhatsApp para consultas muy concretas. O sea, lamentablemente no puedo conversar con todos y a fondo, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, si me pasó algo que ustedes no hayan entendido o alguna pregunta muy concreta, pues me la pueden mandar al WhatsApp y se la voy a dar después
y les respondo, bueno, apenas vean el mensaje. Muy bien. Y esta presentación la he llamado Fundamentos de la Investigación, una aproximación práctica, porque yo creo que la investigación se aprende investigando, más que, digamos, a través de charlas y cosas así. El material que yo he preparado es para que ustedes vayan avanzando en esa investigación, es decir, lo hagan, lo practiquen, no solamente expongo yo y ustedes escuchan o preguntan, sino que he preparado material para que ustedes mismos vayan llenándolo, vayan formulándose las preguntas que les van a ser de utilidad, ¿no? Voy a apagar también mi video. Muy bien. Listo. Ya. ¿Qué es investigar? Miren, investigar es algo muy sencillo. O sea, la pregunta por qué es investigar es algo tan simple, perdón, como formularse una pregunta y responderla. Nada más, eso es investigar. Lo que quiere decir que si no hay pregunta, no hay investigación. ¿Muy bien? Entonces, el primer error, digamos, lo más común, lo que vamos a ver que es el problema más común, es que tenemos mucha información, tenemos mucha motivación, nos gusta mucho este tema, pero nos falta algo fundamental, que es una pregunta. Y sin una pregunta que tenga además una calidad académica, no tenemos investigación. Bueno, ¿para qué nos sirve investigar? En este caso no quiero ahondar mucho porque ustedes están presionados por terminar su tesis en Derecho, Ingeniería, Medicina o avanzar en investigaciones de sus campos, pero sí es parte, digamos, de lo que debemos reflexionar es ¿por qué se nos exige investigar? Bueno, porque gracias a la investigación mejoramos el conocimiento y tomamos mejores decisiones, innovamos y desarrollamos, ¿no? Hay preguntas que parecen de lo más obvias, ¿ya? Como ¿cómo puedo obtener lo mejor de mis trabajadores? O si me conviene introducir este nuevo bien o servicio, o cómo manejar de manera más eficiente mis recursos financieros. Todas esas preguntas se nos pueden venir a la mente en el caso de ustedes que son académicos, que han estudiado Derecho, sobre todo Medicina, Ingeniería, pues seguramente tienen todos los días algún tipo de pregunta que hacerse. Y digamos, lo primero que tenemos que saber, mejor dicho, lo segundo que tenemos que saber, es que toda pregunta, para tener algún valor académico, para que pueda ser resuelta, tiene que estar asociada con algún tema. Muy bien. Y tenemos que identificar ese tema, saber identificar ese tema. Por ejemplo, ¿cómo puedo obtener lo mejor de los trabajadores? Eso lo responde un área, una disciplina que es la de liderazgo. O me conviene introducir ese nuevo bien o servicio, eso lo responde una disciplina llamada marketing. O cómo puedo manejar eficientemente mis recursos financieros, eso lo responde una disciplina llamada finanzas. ¿Muy bien? Entonces, por ejemplo, si yo no sé nada de derecho, que es mi caso, o que sé muy poco, tal vez tenga una buena pregunta, pero si no conozco el tema dentro del cual está inscrita esa pregunta, puede ser respondida esa pregunta, no voy a hallar la respuesta. No sé si me explico. Esto es muy importante, esto es muy, muy importante. Parece algo obvio, pero es algo sumamente importante. Por ejemplo, en derecho se distingue claramente entre derecho civil y derecho penal. Y los que no sabemos de derecho confundimos las cosas y confundimos los procedimientos y pensamos, ¿y por qué fulano no va a la cárcel? Bueno, no va a la cárcel porque fue un asunto civil, no fue un asunto penal, ¿no?
¿Y por qué en este caso es ciertos delitos como la injuria, la calumnia, son tratados, no son tratados por la fiscalía? Bueno, porque son ciertos tipos de delitos que no corresponden al campo, digamos, del trabajo del fiscal, sino que son iniciativas de las mismas personas que han sido afectadas o supuestamente afectadas por ese delito. Esas cosas no las sabemos los que no sabemos derecho, ¿no es cierto? Y de la misma manera nos preguntamos, ¿y por qué no liberan la ONP, el dinero de la ONP? ¿Y por qué quieren cobrar o no se pueden cobrar impuestos hace 20 años? ¿O por qué está libre una persona que cometió un delito hace 40 años, etcétera? Bueno, y el público pregunta, y lamentablemente quienes manejan los medios pues no saben nada de eso, ¿no? Y eso lo saben los abogados, los que saben, por ejemplo, derecho constitucional. Entonces, lo primero, digamos, lo segundo, ya les he dicho, lo primero es, si no hay pregunta, no hay investigación. Pero lo segundo es que la pregunta tiene que estar inscrita dentro de un tema, claramente. Y ustedes como expertos en sus disciplinas tienen que saber exactamente dentro de qué área de su disciplina esa pregunta puede ser respondida. Y ese es un error que cometen constantemente, por ejemplo, los periodistas que como no saben de derecho, piensan que todo es delito, ¿no es cierto? Y entonces todo implica ir a la cárcel o qué sé yo. ¿Por qué no detienen a fulano? Bueno, porque no es un tema penal, por ejemplo. O por qué el Tribunal Constitucional ha dado esa resolución que tiene, porque es un tema constitucional que tiene otras reglas, que es, en fin, se rige bajo principios superiores, etcétera. Y los que no sabemos, nos preguntamos y no entendemos bien por qué ese tipo de respuestas, ¿no? Queremos politizarlo todo. Ya. Entonces, efectivamente, si no reconocemos correctamente el área dentro del cual nuestra pregunta de investigación va a ser respondida, entonces no vamos a poder avanzar en nuestra investigación, no vamos a poder avanzar en nuestra tesis, ¿ya? Lo primero entonces es tener una pregunta, no un tema, y luego de tener la pregunta es, bueno, ¿y qué tema? Dentro de qué tema esa pregunta va a ser respondida. Muy bien. Bueno, esta es la famosa cadena de investigación, desarrollo e innovación en la que no voy a ahondar porque tal vez a ustedes en este momento de su trabajo no les interesa, pero básicamente explica cómo así pasamos de la investigación, o sea, del conocimiento básico al desarrollo de ideas, desarrollo de productos, bienes, servicios, en fin, etcétera, o de nuevas ideas, como puede ser en el caso del derecho, y la innovación que consiste en la aplicación misma. O sea, la diferencia entre desarrollo e innovación, para quienes no saben, es que el desarrollo es la creación de un concepto y la innovación es la aplicación, cuando se termina de aplicar. Incluso en el campo de derecho, este proceso ocurre así, ¿no es cierto? Se investiga, se desarrolla una idea, una propuesta y luego se aplica. Y por eso es que necesitamos tanta investigación en todas las áreas, no solamente en ciencias e ingeniería, sino también en humanidades, ciencias sociales, incluyendo derecho. ¿Muy bien? Y normalmente cuando pensamos en innovación, pensamos en algo sumamente sofisticado. Esta es la famosa foto de Steve Jobs, cuando presentó el iPad, y eso era una gran novedad. Pero innovación también puede querer decir desarrollo, mejora de condiciones de vida para las personas, para personas pobres, o sea, algo no tan sofisticado. En el ejemplo que ustedes están viendo es un diseño de casas para las personas que viven en situaciones rurales, con los materiales de la zona y respondiendo a las necesidades y la cultura de esas personas. En el campo del derecho, por ejemplo, también ocurre así, que hay que aplicar la ley o hay que aplicar doctrina
que esté de acuerdo con la forma en que la gente no urbana vive, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos en la vida urbana tiene ciertas reglas, ciertas costumbres, y queremos aplicarlas a zonas donde las costumbres y las reglas son totalmente diferentes. Entonces, innovación y desarrollo son, digamos, las etapas posteriores a la investigación. De la investigación de campo, de la investigación del conocimiento de las cosas, desarrollamos nuevas ideas y decimos, mira, aquí en esta zona, por ejemplo, no se puede aplicar esa forma de derecho. Tienen otras costumbres, tienen otros principios. Y eso también sería una innovación. Bueno, ahora, entonces volvemos a la definición, en que investigar es responder a una pregunta, pero no cualquier pregunta. Ya voy a hacer una precisión aquí, porque al principio dije investigar es responder a una pregunta, pero no cualquier pregunta. Una pregunta que tenga relevancia académica o científica. ¿Muy bien? Sin pregunta no hay investigación. Y ese es el punto en el cual fallan la mayoría de tesis. Señalan un tema, pero no una pregunta. Y esto funciona de esta manera. Del área de conocimiento, yo debo poder extraer una pregunta. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo te pregunte a ti por tu tesis, tú no puedes decirme, mejor dicho, en la próxima reunión, ¿ya? Tú no puedes decirme mi tesis es o mi investigación es sobre derecho constitucional. Muy bien, háganme esa promesa. Yo les voy a dar las hojas para que las llenen. En tu próxima investigación, digamos, en la próxima reunión, lo que yo quiero no es que me digan el tema, no es que me digan yo estudio derecho societario, o yo quiero hacer una tesis en derecho constitucional, o yo quiero hacer una tesis en contratos, en fin, o sobre análisis económico del derecho. Esos son temas. Muy bien. En la próxima reunión yo les voy a dar hojas para que ustedes las llenen y su respuesta no sea un tema, sino una pregunta. Una pregunta bien formulada y una pregunta que tenga valor académico. O como dice la gente de negocios, una pregunta que tenga un valor agregado. ¿Qué quiere decir valor agregado? Que aporta algo nuevo. Puede ser chiquitito nada más, puede ser algo muy modesto, no tiene que ser una revolución científica, ni una revolución en el campo del derecho, ni la ingeniería, ni la medicina. La ciencia avanza de a poquitos. Y efectivamente hay genios que hacen revoluciones científicas, pero no les vamos a pedir eso. Yo quiero que reflexionen en este momento. Reflexionen, les voy a dar 30 segundos para que reflexionen cuál es su pregunta de investigación, no cuál es el tema que ya me lo han dado, sino qué pregunta quieren responder. Y una vez que sepamos qué pregunta queremos responder, vamos a poder saber si esa pregunta la respuesta a la pregunta tiene un valor agregado, por decirlo en términos de negocio, que a mí no me gusta mucho la palabra, pero sí se dice un valor agregado. ¿Ya? ¿Cuál es el valor agregado? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es un valor agregado. En vez de darles, servirles una o dos rodajas de pan, les sirvo una o dos rodajas de tostada. He realizado un pequeñísimo proceso en el cual he agarrado el pan y lo he tostado. Lo he tostado correctamente, ¿no? Lo que era antes un pan, ahora es una tostada. Y eso tiene un valor agregado porque la tostada tiene otro sabor. A la tostada se le puede hacer otras cosas, se le puede poner mantequilla sin que se rompa, qué sé yo, en fin, se le puede poner otras cosas. La tostada es el pan quemado, sí,
pero ese pequeño proceso de quemar el pan le agrega valor. Si es que a ti te gustan las tostadas. Y mucho más si hago, en vez de tostadas, hago tostadas francesas y una serie de variantes, y le pongo palta, etc. Muy bien. Pensemos nuestra tesis de manera muy modesta, de la manera en que pensaría un artesano, ¿ya? O un panadero o cualquier persona que hace trabajos manuales, exactamente en esos mismos términos, ¿ya? ¿Qué valor agrega mi respuesta? ¿O qué valor agregará mi respuesta? Si tu respuesta no va a agregar ningún valor, entonces esa tesis no va a ser aceptada. Nadie, ningún asesor sensato va a querer trabajar contigo, ¿ya? Pero si tu propuesta agrega valor, es decir, después que respondas esa pregunta, vamos a tener algo mejor, ¿no es cierto? O algo distinto, que no es, así como antes teníamos un pan, ahora tenemos una tostada. Entonces, esa tesis vale la pena. Y por supuesto también depende del grado en el que estás. Una cosa es tesis de bachiller, otra cosa es tesis de licenciatura, otra cosa es tesis de maestría, otra cosa es tesis de doctorado, y otra cosa es como nuestro compañero que quiere hacer investigación en medicina, y por tanto la investigación en medicina siempre acaba en publicaciones. Pero yo quisiera hablar con él después, aparte, porque en ese caso, el trabajo en medicina siempre es un trabajo en grupo, ¿no? Nunca es un trabajo de uno solo. En fin. Estoy en este momento hablando a gente que quiere hacer su tesis por su cuenta. Cada uno hace su propia tesis, cada uno formula su pregunta. Pero repito y repito y repetiré siempre, no confundamos el tema de investigación con la pregunta de investigación. Muy bien, y eso debe quedar muy claro. Si no puedo extraer una pregunta de investigación, entonces no tengo tesis. Tengo un tema, y a mí me fascinan muchos temas, ¿ya? Me puede fascinar el tema. Puedo saber todo sobre ese tema. Pero si no tengo una pregunta, no puedo comenzar una investigación. Por favor, recuerden eso. Esto está en el PPT, lo pueden apuntar en su cuaderno si quieren, o pueden no apuntarlo porque yo les voy a compartir el PPT, de todas maneras. ¿Ya? Un tema es un área del conocimiento, mientras que una pregunta se propone analizar un aspecto particular sobre esa área del conocimiento. ¿Muy bien? Ya. ¿Cuál es el gran problema que tenemos con las tesis? Que no se acaban y le echamos la culpa a la falta de tiempo o de constancia, ¿no? Nos echamos la culpa a nosotros mismos. Y eso es algo sobre lo que tenemos que sacarnos de la cabeza, ¿no? No soy capaz, no puedo, yo no sirvo para investigar, y ya. Yo quiero que saquemos esa idea de la cabeza, ¿ya? En lugar de esto, ¿ya? De pensar en acabar la tesis, es tener en mente cuál es la meta para partir de ahí, ¿no? Trazar el camino. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, no nos rompamos la cabeza viendo la tesis, pensando en la tesis, sino pensando en cada paso de la investigación, en cada paso que debemos dar. Imagínense que el médico nos dice que tenemos que caminar, qué sé yo, 10 cuadras todos los días, ¿ya? Para bajar de peso, para alguna terapia, qué sé yo. Bueno, en vez de pensar que tengo que caminar 10 cuadras, lo que yo voy a hacer es, voy a pensar en la primera cuadra. Y una vez que camine la primera cuadra, voy a pensar en la segunda cuadra. Y una vez que termine la segunda cuadra, voy a pensar, bueno, ahora voy a una más. Y después una más. Y después una más. Y sin darme cuenta, ya he completado las 10 cuadras que debía caminar según lo que me indica el doctor.
si tenemos bloqueos, porque estamos pensando en el enorme, el gigantesco camino que es terminar una tesis, pues la mejor terapia es no pensar en la tesis, es no pensar en el todo, sino en las partes. Por ejemplo, básicamente, de manera esquemática, una tesis tiene esta forma. Pero fíjense, aunque es básico, no es necesariamente el camino que van a tener todas las tesis, porque puede depender del área de investigación. Pero cuando uno lee un artículo académico, básicamente está compuesto de esto. Primero, el planteamiento del problema, luego el marco teórico, y vamos a hablar largamente sobre el marco teórico, así que no se preocupen. Luego, elegir la herramienta de medición u observación. Con ello, plantear hipótesis. Luego, hacer la medición. ¿Con qué hacemos la medición? Con la herramienta que hemos elegido. Luego, obtenemos los resultados. Luego, la contrastación de hipótesis para ver cuáles se confirman y cuáles no se confirman. Y una discusión. O sea, básicamente, una tesis o investigación tiene estos 8 pasos. En este orden, ¿ya? Entonces, yo tengo que dar 8 pasos. Y si veo todo, me voy a abrumar y no voy a hacer nada. ¿Qué debo hacer? Pues decir, mira, esta semana o estas 2 semanas las voy a dedicar al planteamiento del problema. Y luego, las siguientes 2 semanas, o un mes entero si quieres, porque es la parte tal vez más compleja, la voy a dedicar al marco teórico. La herramienta de medición, observación, eso no debe tomarme más de un día o 2, saber con qué tipo de observación, qué tipo de herramienta voy a usar para observar. Eso sí, no lo haces pues en cuestión de horas o un día, no más. El planteamiento de hipótesis me puede tomar 1 a 2 semanas. La medición de observación es lo que más tiempo me va a tomar, porque en muchos casos consistirá en entrevistar, encuestar personas, o en el caso de las ciencias como la medicina o la biología, ahí tengo que hacer un trabajo de laboratorio. Y por eso digo que en el caso de medicina, el trabajo siempre es compartido. Rara vez van a encontrar un artículo, un estudio académico o científico en medicina con un solo autor. Eso nunca lo he visto. Siempre son 4, 5, 6. Muy bien. De ahí tenemos los resultados. Ahí contrastamos las hipótesis a ver si efectivamente se cumplieron esas hipótesis o no se cumplieron. Y finalmente una discusión, que creo que es la parte medular. Si yo leo un artículo académico, yo me centro en la discusión. Ahí está, digamos, la parte más analítica, más personal de la investigación, porque es aquello en lo cual el investigador concluye. Discusión. Podríamos agregar un paso más, que es en las conclusiones. Muy bien. Listo. Pero repito, queridos amigos, si yo veo el todo y digo, esto no lo acabo nunca. ¿Ya? No hagan eso. O sea, si su problema es ese, si su problema es la tesis, ¿cuándo la voy a acabar? Y están lamentándose así. Pues la terapia, la solución es olvidémonos de la tesis y pensemos en cada uno de los pasos. Y luego vamos a ver el resultado. Hacer una tesis es como tener como un embarazo. Seguramente acá muchas amigas que están acá ya han tenido hijos, ¿sí o no? ¿Alguna que ya tiene hijos? ¿Me levanta la mano? ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, seguramente algunas amigas acá que ya han tenido hijos, o papás ya han tenido hijos, pero los papás no la pasan tan mal. Quien la pasa mal es la mujer, ¿no es cierto? Y son 9 meses.
9 meses de que ir al ginecólogo, ir al a la obstetra y las terapias y la medicina, los análisis de sangre, y después viene la etapa más crítica cuando la barriga ya te impide moverte normalmente, pero el médico te dice que no te dejes de mover, que no, en fin, tampoco te vas a echar en la cama, ¿no es cierto? Y cada embarazo es distinto, algunas no tienen ningún problema, otras, es una gran dificultad. No todas las tesis, de la misma manera, no todas las tesis son iguales. ¿Ya? Pero el resultado es sumamente placentero. Una vez que la mujer dio a luz, todo el mundo viene a felicitarla. Espero que sí, sobre todo a ella, porque es ella la que ha hecho la parte más difícil. Algunos felicitan al papá, pero en realidad quien se lleva el trabajo es la mamá, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que el resultado es placentero, es alegre cuando tú tienes a tu hijo recién nacidito, abrazado a ti y todo lo demás, y no lo puedes creer, es una bendición, una maravilla, un milagro, etc. Quisiera en este momento parar aquí para, si tienen alguna pregunta, invitarlos a que pregunten a alguien. Acá, a Ruth. A Ruth levantó la mano. ¿Tú querías decir algo? Ruth y Gabriel levantaron la mano. Disculpe que no las haya visto. Ruth, ¿tú ya has tenido hijos? Ruth. Sí, buenas, ¿sí? Sí, levantaste la mano. Ah, no, es que estaba preguntando si alguien había tenido hijos. ¿Y ahí cómo es tener un hijo, Ruth? Bueno, yo tengo 2 hijitos y le cuento que los 2 son prematuros, o sea que no tuve un embarazo muy... De 9 meses. No, uno inclusive es de 6 y medio y el otro de 7. Ya. Pero es claro, es gratificante después, ¿no? Pues, pero de llevarlo es a veces sacrificio, porque como cuando no está muy estable, hay que guardar reposo, ¿no? Otros sí tienen que continuar normal con su vida, ¿no? Pero otros hay que estar en cama mucho tiempo, como yo, ¿no? Claro, no es fácil. A ver, Gabriela, cuéntanos. Gabriela levantó la manito. Doctor, No te escucho bien, Gabriela. Se escucha medio eléctrico. consulta. Sí, ahora sí. A ver, doctor. Ya, perdón. Le decía, es una consulta en relación a las etapas de la investigación que nos presentó. Por ejemplo, en mi caso, mi tesis es netamente cualitativa. Entonces, yo no estoy utilizando herramientas más que las fichas bibliográficas. Entonces, no sé si en este momento preguntar sobre el tema o tal vez más adelante se va a desarrollar eso. Esa diferencia entre los enfoques de la investigación. Esas dudas. No, tu pregunta es muy buena, Gabriela, porque tú estás en Derecho, ¿no? Según entiendo. Sí, doctor, en maestría de Derecho. Entonces, tú no tienes que encuestar ni entrevistar a nadie, tú haces básicamente estudios históricos, de legajos, de archivos, ¿no es cierto? Estoy revisando teorías, bueno, conceptos, incluso como dicen, ¿no? Podría ser jurisprudencia que tiene que estar relacionada a mi tema, perdón, pero esa era mi duda, o sea. No, es que no todas las tesis son iguales. Por ejemplo, a ver, tú estás haciendo una investigación teórica, entonces. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en una investigación teórica, las fuentes principales, ¿no es cierto?, son la doctrina, los libros, incluso los antecedentes, ¿cómo se dice cuando la jurisprudencia, los legajos? Tienes que leer muchísimo. Pero no tienes que entrevistar a nadie, no tienes que aplicar una herramienta de medición de, por ejemplo, de una encuesta, una entrevista, y eso es totalmente válido. Yo he estado dando el modelo típico, digamos, en ciencias sociales, pero también les dije
que en humanidades y en derecho, y yo tengo una otra hoja donde explico eso, así que lo tenía preparado ya, o sea, así como el chapulín colorado, ya todo está fríamente calculado, porque en otra hoja que les voy a mostrar después y que les voy a compartir, también explico cómo es que en derecho, por ejemplo, hay otras formas de obtener información. Y por ejemplo, en derecho hay muchos trabajos de hecho se basan básicamente, es un trabajo de archivo. ¿No es cierto, Gabriela? Sí, doctor. Es muy parecido al de historiador, que tiene que ser trabajo de archivo. O sea, tienes que leer legajos, tienes que leer jurisprudencia, tienes que leer sentencias, en fin. Entonces, a mí me fascina ese trabajo de gabinete. No es del cual he estado hablando yo, porque, digamos, he dado el esquema general, pero sí tengo preparada una explicación de cómo es que puedes hacer una tesis básicamente revisando no bibliografía, sino fuentes históricas, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque no son libros los que tienes que revisar, posiblemente tienes que revisar sentencias, tienes que revisar jurisprudencia, tienes que revisar legajos, y en ese caso no estás hablando de revisar solamente libros y artículos, sino que tú tienes que tomar como fuente principal los datos, digamos, los antecedentes del derecho en cierta área, ¿no es cierto? ¿Eso está bien? ¿Estoy equivocado, Gabriela? ¿Está bien? Sí, doctor, pero quería hacerle una consulta. Bueno, Dime. robando un poco de tiempo. Yo he hecho un artículo científico basado solo en, por ejemplo, libros Ya, muy bien. y demás fuentes. No he tocado nada de jurisprudencia porque en realidad es un tema que no se ha tocado mucho a nivel nacional y internacional. Entonces, yo creo que, como usted dice, cada investigación es propia a su área, ¿no? Por ejemplo, en áreas de derecho penal, obviamente la jurisprudencia será la base, ¿no? Porque hay mucha información en esa área. Pero, por ejemplo, en derecho tecnológico o derecho que sea relativamente nuevo, es más sobre teorías o conceptos, no tanto sobre las casuísticas. Sí, eso estaba viendo, doctor. Eso, estás entrando en un área nueva, y por eso estuvo bien que hablara de innovación, porque efectivamente ahora con las nuevas tecnologías, ahora uno compra online, hace contratos online, o por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, yo he suscrito un contrato online, no he podido firmarlo. Entonces alguien preguntará, ¿y ese contrato online es válido, no es válido? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las condiciones para que un contrato online sea válido? O sea, me parece muy interesante lo que tú dices, Gabriel. Pero efectivamente no va por el lado de que he estado describiendo, ¿no? Bien. Por eso, con paciencia vamos a ver todos esos casos, ¿ya? Una consulta. Sí, Rubén. Pero ya, rápido, porque otras personas han levantado la mano también. Discúlpeme, la parte donde usted se refiere al valor agregado, lo podría aterrizar en una... me parece interesante esa parte porque creo que ese es, para mí, el meollo del asunto en el tema de una investigación, porque uno tiene que aportar o dar algo nuevo, porque de repente todo ya está dicho y tendría que de repente pues ese valor agregado. Entonces, y en un ejemplo, una situación, ¿cómo podríamos plasmar esa situación? Ya, voy a responder tu pregunta, pero aquí hay compañeras que han levantado la mano sí, Edith. ¿Profesor? Sí, ¿tú levantaste la mano? ¿Me escucha? Sí, te escucho Sí, ¿me perfectamente. escucha, profesor? Sí. Ya. Bueno, quería hacer una acotación. Bueno, si estoy mal, corríjame, por favor. En relación a la pregunta de una de mis compañeras para realizar su tesis, solamente utilizando la doctrina. Tengo entendido de que, bueno, al menos en derecho podemos realizar tesis cualitativa, dentro del cual, bueno, dentro de las fuentes pues está la doctrina, las fichas textuales, la cuantitativa que ya más implica como su propio nombre lo dice, ¿no? Ir a campo, tener una muestra, más la cualitativa no. En la cualitativa pues se omite lo que es la población y muestra. Por eso, no sé específicamente por eso, porque tú puedes hacer una investigación cualitativa yendo al campo.
¿Ya? O bueno, y lo otro, me dijeron que había una mixta que se podría aplicar. Sí. Y entonces, ¿sí hay esa diferenciación entre cualitativa, cuantitativa y mixta en derecho, profesor? Es posible, pero no se refiere a que si vas al campo o no vas al campo. Tú puedes ir al campo a hacer entrevistas, ¿no es cierto? Y en ese caso sería una investigación cualitativa, ¿ya? O sea, en ciencias sociales puedes hacer investigación cualitativa o cuantitativa. No se diferencia, y en ambos casos puede ser que vayas al campo. Si no vas al campo, si básicamente se trata de revisar archivos, como es el trabajo de un historiador, o puede ser el trabajo de alguien que desarrolla teoría de derecho, doctrina, ¿no es cierto? No hay trabajo de campo, sino revisión de distintos tipos de fuentes escritas. Entonces, no correspondería hablar de tesis cualitativa y cuantitativa, sino de una tesis bibliográfica, digamos, o teórica. Lo cual no quiere decir que no sea válida, pues al contrario. Justo ahorita vamos a hablar sobre cualitativo y cuantitativo. Sino que las referencias, casi la mayoría de los metodólogos en investigación son, optan por la bibliografía de Sampieri, que creo que es antigua, pero es un gran referente para la mayoría de ellos. Bueno, ahora, no exactamente, pero la diferencia no está en que si vas a hacer trabajo de campo o no. Ya, profesor. Y bueno, en relación a la segunda pregunta que le hizo el profesor, uno de los compañeros, a mí me dijeron, por ejemplo, de que si hay alguna aportación en tu tesis, podrías, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, en la tesis que uso para optar mi grado, mi título, perdón, consideré un proyecto de ley, pero como anexo. ¿Ya? Está bien, profesor. Ya casi después de la discusión incluí ese proyecto dentro de los anexos. ¿Es la forma correcta? Claro que los congresistas no saben escribir proyectos de ley, ¿no? Gracias, profesor. A ver, Ruth ya comentó, o Judith. Wilma. Bueno, profesor. Soy Wilma, ¿me podría atender por favor una? Wilma. Profesor, mire, básicamente, bueno, en mi caso creo que no es el caso de todos mis compañeros, porque veo que están hablando de temas que yo no conozco, ¿no? Entonces un poco me confunde, ¿no? Yo más bien quisiera preguntarle algo que sí usted lo ha explicado en sus diapositivas, porque entiendo que eso está en orden, ¿no? De tal manera que el alumno puede entender, ¿no? El proceso, porque cuantitativo, cualitativo y otros términos, de verdad, para quienes recién estamos empezando y nos confunde. No te confundas, es algo sumamente simple. Bien, mi consulta iba sobre una parte que usted sí explicó hace un momento, que era sobre las etapas, ¿no? Yo quiero saber si eso está ligado a un esquema del proyecto que nos facilita en este caso la universidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el punto 1, datos generales, título tentativo, autor. Número 2, romano, el problema, planteamiento, formulación, justificación. Número 3, romano, objetivos. 4 recién va marco teórico y objetivos me parece que no lo vi en la parte de usted. Entiendo que eso es porque son diferentes ramas, disciplinas que estamos en este momento, ¿no? Yo soy de derecho, pero entiendo que hay de medicina y creo que también de ingeniería, ¿no? Luego en la parte 4, por ejemplo, yo tengo marco teórico, en la parte 5 tengo metodología, que es formulación de hipótesis, variables e indicadores, que tampoco lo vi en esa parte que usted nos señaló. Entonces no sé si es porque varía de acuerdo a la carrera profesional, tipo y diseño de investigación, nivel de investigación. Entonces, esa es mi duda. Por favor, si me pudiera absolver en ese sentido. Gracias. Yo he hecho un esquema muy general, Wilma. He hecho un esquema muy general que digamos, tratando de incluir a todos los tipos de investigaciones que pueda, el máximo, ¿ya? Y efectivamente, en realidad no es tanto la disciplina, sino que yo he observado es que es más bien depende de qué universidad. La universidad es una especie de plantilla, ¿no es cierto?, en donde tú tienes que ir llenando. Así es. Sí. Entonces va a depender del área, digamos, de la especie, digamos, de qué estás estudiando. Supuestamente debería ser así. O sea, supuestamente no es lo mismo estudiar ingeniería que estudiar literatura, que estudiar derecho. Y cada uno, si va a seguir algún tipo de plantilla o de modelo de investigación, debería ser distinto. Lamentablemente yo he observado que muchas universidades usan una sola plantilla para todo.
para ingenieros, psicólogos, antropólogos, gente, administradores, y eso está mal. No puede ser para todos igual, exactamente. Pero sí, voy a hablar también de los objetivos, ¿ya? Okay, gracias, muy amable, gracias. Sí, pero digamos, tú sigue lo que tu universidad te dice. Sí, no hay problema, no te rebeles contra lo que la universidad te ha dado. Haz lo que te dicen, trata de amoldarte lo máximo que puedas. Y después voy a hablar de cómo hacer eso, o sea, después voy a hablar, dado que yo no soy el representante de una universidad aquí, ¿no? Sino que yo sé que cada uno viene de universidades distintas, y cada universidad las tesis se hacen de manera diferente. Bueno, y eso no es tan mal en sí. A mí lo que sí me preocupa es que le den el mismo modelo a un ingeniero que a un abogado. Y ahí sí me parece que hay un desajuste, porque ingenieros y abogados hacen tareas muy distintas. Y, por ejemplo, cuando hablamos de investigación cualitativa y cuantitativa, en el caso de la ingeniería eso no tiene ningún sentido. No hay investigación cuantitativa en ingeniería. Hay investigación cuantitativa en ciencias sociales, pero no en ingeniería. O sea, es otra área. Es una disciplina tecnológica en la cual la diferencia entre cuantitativo y cualitativo no tiene ningún sentido. Y sin embargo les piden y les ponen en una plantilla similar. A ver, creo que Juan Carlos iba a preguntar algo. Sí, la consulta sería, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para formular correctamente la pregunta? Y también, ¿qué palabras o qué términos no deberíamos usar para caer en error en la formulación de esta pregunta? Todo eso lo tengo en una hojita que les voy a compartir. Gracias por preguntar. Ahorita les voy a compartir la hojita, porque efectivamente, a ver, rápidamente, porque yo quiero decir solo un poco más gráfico para que lo vean, pero rápidamente se trata de eso, se trata de que la pregunta, una vez que tenemos una pregunta, podemos plantearnos un objetivo, ¿ya? Y ese objetivo tiene que tener una serie de condiciones para que pueda ser cumplido. Juan Carlos, no lo voy a explicar en ese momento porque lo tengo preparado ya, pero no es el momento de explicarlo. Pero básicamente es como si te dijera, Juan Carlos, ¿tú sabes nadar, Juan Carlos? Juan Carlos, ¿cómo está? Sí. ¿Sabes nadar? Sí. Ya. Y yo te podría pedir a ti que qué sé yo, cruces el canal de Gibraltar. ¿Nada? Bueno, no, creo que no, demasiado. Ya, muy bien. A mí me gustan esas analogías. Yo también puedo nadar, pero tú me puedes pedir, bueno, Daniel, a ver, nada 100 metros al día. Y eso es algo que yo puedo hacer. Lo que no me puedes pedir es que yo nade pues 500 metros al día. ¿Ya? Es decir, esa es una introducción a lo que vamos a hablar después. Es decir, que cuando planteamos un objetivo, tiene que ser un objetivo viable. Un objetivo que podamos hacer. O sea, el éxito de nuestra tesis está en plantearnos una meta que tenga valor agregado, eso sí, Rubén, que tenga un valor agregado que sea un aporte, ¿ya? Pero además que sea posible para mí, porque por más que puede ser, si es demasiado ambiciosa, no la voy a cumplir. Si es poco ambiciosa, no va a tener valor agregado. Entonces tiene que estar dentro de un campo de posibilidad. Primero, que sea relevante, o sea, que tenga valor agregado, y segundo, que sea algo que yo, Daniel Salas, pueda hacer. Y tú, por ejemplo, o sea, yo no podría escribir una tesis sobre Hegel, ¿ves? Porque eso está más allá de mis capacidades, o una tesis sobre Marx, porque esto está mucho más allá de mis posibilidades. Entonces sería para mí como cruzar el canal de Gibraltar.
Entonces, yo puedo escribir tesis o investigaciones que estén dentro de mis posibilidades, pero además que tengan valor agregado, que sean de verdad un aporte académico. Muy bien. Creo que Judith ya preguntó. Ruth ya preguntó. ¿Intervino?